Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Empezamos nuestro tiempo devocional. Estamos en Génesis capítulo 37 y el título de nuestro devocional el día de hoy es Demasiada soberbia. Vamos a leer nuestra porción en la Biblia, capítulo 37 de Génesis. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos de medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galán, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no perece, y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Llevaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Demasiada soberbia. José, biografía autorizada. Edad 17 años. Relación con su padre Jacob, ser el hijo preferido. Relación con sus hermanos, de no ser soportado. Ocupación, chismoso, pero también pastor. Su regalo predilecto, una túnica de colores de parte de su padre. Estado civil, soltero. Hobby preferido, contar los sueños espirituales que tenía. Su pecado, una actitud orgullosa. Su mayor virtud, conciencia de la presencia de Dios. Su gran humillación, primero, perder la túnica y ser echado a un pozo. Su segunda gran humillación, ser vendido como esclavo. Él que había sido el hijo predilecto. Por ahora vemos a José experimentar dos grandes humillaciones, pero vendrían más. En los próximos capítulos de los siguientes días descubriremos que hay otras situaciones que él tuvo que enfrentar y nuevas humillaciones a las cuales fue expuesto. Pero viene aquí la pregunta del millón. ¿Por qué tendría este joven sufrir tantas humillaciones? Y sobre todo, ¿quién fue el responsable de ellas y de las que vendrían? Dios, Satanás, él mismo. ¿Por qué? Antes de seguir leyendo, antes de seguir meditando en esta porción, tratemos cada uno de nosotros pensar. ¿De parte de quién vienen las humillaciones? ¿Y por qué tantas humillaciones? Y también pensemos en esto, antes de responder las preguntas. Los sueños que José tenía, ¿venían de parte de Dios o no? Si eran sueños espirituales y no fantasías de Josué, entonces tendríamos que aceptar que eran sueños de parte de Dios, dados por Dios, anticipándole lo que vendría en su vida. Pero entonces, ¿por qué la actitud de José es orgullosa? Porque el tiempo de Dios todavía no era una realidad para él. Él era el preferido del Padre y estaba utilizando estos sueños para afirmar su lugar favorito frente a sus hermanos. Con su actitud soberbia estaba él mostrando: mírenme, no solo soy el preferido de nuestro Padre, también soy el preferido de Dios. José debería haber meditado en esos sueños, haber hablado únicamente con su Padre y haber esperado que estos sueños, que estas revelaciones se hicieran realidad a su tiempo. Pero no hizo nada de eso. La inmadurez, debido a su edad, lo traicionó. Por el contrario, quiso conseguir el reconocimiento y la autoridad desde ya. Pero aún no era tiempo. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Quién era el responsable de tantas humillaciones? Considero que el primer responsable fue José mismo. Pensemos en esto. En las situaciones que nosotros nos metemos, en las situaciones, en los problemas, en las circunstancias que a veces nosotros nos metemos, porque lo hemos hecho de una manera irresponsable, lo hemos hecho de manera rápida, sin medir
las consecuencias sin estar anticipándonos a las repercusiones de nuestro actuar, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Y esta acción nos ha llevado tal vez a humillaciones o a momentos dolorosos o incluso a situaciones bochornosas, ¿sí? Entonces el primer responsable es José mismo. Si él hubiera tenido un corazón humilde y si hubiera tenido la paciencia para esperar su tiempo, sus experiencias hubieran sido muy distintas, hubieran sido muy diferentes. Pensemos aquellas situaciones en las cuales nosotros hemos entrado y si nuestra actitud hubiese sido diferente, con un corazón humilde y con la paciencia suficiente para esperar que aquello llegue a realizarse, que llegue a materializarse, entonces estaríamos hablando de resultados muy distintos. ¿Cuántas veces hemos hecho algo sin meditar? ¿Cuántas veces hemos provocado reacciones adversas reacciones contrarias a lo que nosotros pensábamos que podríamos estar recibiendo después de haber actuado o haber hecho alguna cosa, ¿sí? También creo que detrás de todas las humillaciones está también la mano de Dios, corrigiéndolo, formándolo, haciéndolo madurar, mostrándole cosas que de otra manera nunca hubiera aprendido por sí mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos o tomamos una acción precipitadamente, sí, los responsables somos nosotros, pero también Dios está tomando aquella acción, aquella situación que nosotros provocamos ahora para enseñarnos algo, para corregir en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestros pensamientos, corrigiendo aquello que no es adecuado, corrigiendo, quitando de nuestra persona aquello que no es agradable. También conformándonos, conformando nuestro carácter, conformando también nuestro espíritu, haciéndonos madurar y también aprendiendo también sobre aquellas situaciones dolorosas, sobre aquellas situaciones que hemos tenido un resultado adverso o contrario al que nosotros esperábamos. Ya en las primeras semanas, al empezar el estudio de Pentateuco, veíamos el propósito del dolor. Si no te tocó verlo o si no lo has revisado en esta misma serie de devocionales, en los primeros, al empezar esta serie de Pentateuco, está ahí el propósito del dolor. Y también sabemos y vimos y conocemos hoy en día que también el dolor nos lleva a aprender, nos lleva a madurar. Y también dentro del dolor existe bendición. Por eso es que dentro de las humillaciones que vemos que José está sufriendo ahora, también está en la mano de Dios. Con las humillaciones que experimentó y con aún las que tendría que estar sufriendo, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. En estos días vamos a ver que Dios quebraba poco a poco su orgullo y hacía polvo su soberbia espiritual. Como decimos en México, esta es una frase mexicana: le baja los humos, ¿sí? Le baja las expectativas. Dice, le borra una rayita, le baja una rayita a su volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque José estaba muy acelerado. Es un joven, vemos en los jóvenes, son muy aventurados a hacer las cosas muy rápidas sin meditarlas. ¿Podemos señalarlos? Probablemente sí, por no mediar las cosas,
por no anticiparse, por no tomar perspectiva y observar cuál va a ser el resultado de su actuar. Posiblemente podemos encontrar en los jóvenes mucha de esta mucha de esta culpabilidad de tomar, de reaccionar de esa forma. Podemos echar sobre ellos la culpa de su accionar, a lo mejor a su inmadurez y a su juventud. Pero también Dios retoma esas situaciones para estar madurando y enseñando cosas que de otra forma sería imposible aprender. Entonces Dios le baja los humos a José. Y tal vez esto también esté sucediendo en nosotros, porque hay cosas que nos producen hoy orgullo y un sentido de superioridad sobre los demás. A lo mejor tengo habilidades para el deporte, tengo habilidades para las matemáticas, sé bailar, sé cantar, y todo aquello me produce orgullo y un sentido de superioridad. Pero ahí va a trabajar Dios. Va a tomar ese elemento y va a estar trabajando sobre el Dios. Tal vez confiemos en nuestras capacidades intelectuales, en las habilidades deportivas, en la belleza física, en la simpatía, en estar en un lugar importante, en estar a la vista de otros, ser un líder, ser alguien que enseña, ser alguien que dirige, ser alguien con capacidad económica. A lo mejor eso me produce orgullo, me produce este sentido de ser superior que los demás. Pero pensemos cómo reaccionamos cuando somos humillados. Lo vemos como algo de parte de Dios para mejorar nuestra vida, o lo interpretamos como un ataque del enemigo. Dios hace frente a los soberbios, pero se muestra a favor de los humildes. Estoy parafraseando una porción de la palabra. Recordemos que José es un joven, ¿sí? A veces es muy sencillo atacar a un joven o hacer un señalamiento sobre un joven. Recordemos las palabras de Pablo a un joven ministro, y dice: nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Basándote en lo que has aprendido, en lo que has estudiado, siéntete orgulloso de esto, de lo que has aprendido, de la palabra de Dios, de cómo has seguido madurando. José es un jovencito, tiene 17 años, aún no está maduro físicamente, no está maduro emocionalmente y lógicamente tampoco es maduro espiritualmente. Ha sido el jovencito más mimado de toda su familia. Su padre, dice, le amó de forma especial porque lo tuvo ya siendo anciano. Llegó a ser el hijo preferido y esto provocó envidias con sus hermanos, provocó enojos. Aparte, su actitud no era la mejor. Era muy propenso a la menor provocación estar profiriendo estos comentarios, a lo mejor no de la mejor forma, no de la forma más conveniente. Y esto trae consecuencias sobre su vida, trae enojos sobre sus hermanos y llegando a la instancia de querer matarlo. Su actitud es una actitud orgullosa. Si bien tiene
esta conciencia de la presencia de Dios, esta actitud orgullosa, opaca toda su personalidad, opaca aquellas bendiciones que habían sido de parte de Dios. Muchas veces nuestra actitud, seas joven, seas adulto, seas niño, seas líder, en cualquier condición que nosotros nos encontremos, nuestra actitud puede opacar las bendiciones, el carácter que vamos adquiriendo de parte de Dios. ¿Sí? Entonces debemos tener, sí, conciencia de la presencia de Dios y también mostrarla a los demás, dar muestra de que somos maduros espiritualmente, de que hemos llegado a discernir con sabiduría sobre cualquier asunto. La humillación viene sobre José. La humillación viene sobre su persona. Pierde su túnica y es echado a un pozo. De ser el mejor vestido en la comunidad, pasa a estar desnudo y desprotegido. Y después es vendido como esclavo. Aquel hijo amado, aquel hijo protegido, aquel hijo amado es llevado esclavo y vendido en otra nación. Aquel que era el hijo predilecto de su padre. Entonces, cuando estamos viviendo estas humillaciones en nuestra vida, ¿quién pensamos que es el responsable? ¿Dios, Satanás o nosotros mismos? Debemos discernir también sobre nosotros. Debemos discernir sobre estas situaciones que a veces nosotros nos permitimos entrar en ellas y somos abochornados, somos humillados, somos señalados y somos expuestos. Los sueños de José, claro que venían de Dios. Eran sueños espirituales, no eran solamente fantasías fabricadas, eran sueños dados por Dios, anticipándole lo que vendría a su vida. Tal vez Dios te ha mostrado qué es lo que quiere en tu vida, qué es lo que quiere lograr en tu vida, ¿sí? Pero debemos también de ser pacientes, porque la actitud de José es orgullosa, se adelanta a los tiempos de Dios. Ya hemos platicado en los devocionales anteriores qué es lo que pasa cuando queremos darle una ayudita a Dios para que las cosas sucedan, para que las cosas se apresuren. ¿Sí? Y se apresura José a contar los sueños para ahora volverse, para afirmar ese lugar de favorito, para afirmar esta idea en su padre y que él se sintiera ahora orgulloso de su hijo de una manera que está provocando ira a los demás. José debería haber meditado en estos sueños, ponerlo en manos de Dios, confiar en Él, confiar en lo que le había revelado y haber platicado con alguien maduro, en este caso su padre, pero no hizo nada de eso. La inmadurez de su edad le traiciona y quiso conseguir reconocimiento y autoridad en un momento que aún no era el adecuado, que aún no era el que Dios había fijado para tal efecto. Y estemos meditando en esto. ¿Por qué? Porque las humillaciones que experimentó y las que aún estaría sufriendo José, Dios seguiría quebrando poco a poco su orgullo y su soberbia espiritual. ¿Sí? Dios va a corregir esos defectos en nuestro carácter.
va a corregir esas situaciones que no le agradan, que son impedimentos para que Él actúe libremente en nuestra vida, para que Él actúe de una manera completa, plena en nuestra vida. Él va a tomar estos elementos y los va a quebrar, los va a pulverizar. Nuestro orgullo y soberbia. Entonces estemos haciendo nuestro examen diario, nuestras cuentas a Dios, poniéndonos a cuentas con Dios y siendo sinceros realmente cómo es que estamos actuando ante cada una de las situaciones que estamos viviendo. Lo estamos haciendo con soberbia, lo estamos haciendo de una mala manera, y entonces podemos ver también aquellas cosas que a nosotros nos montan en orgullo, y como decimos aquí en México, se muestra como pavo real, pavoneándose de sus dones, pavoneándose de sus habilidades, pavoneándose de sus talentos. Todo aquello Dios nos los ha permitido para edificación y para que podamos cumplir de una mejor manera los propósitos que Dios ha establecido para nuestra vida. Sí, claro, también nosotros podemos ser beneficiados, pero no es la gloria, no es para nosotros. Recordemos que la gloria únicamente debe de ser para aquel que es merecedor de toda la gloria y toda la honra, que es Dios. Si tengo una habilidad, si tengo un talento, voy a dedicarlo a Dios y que Él tome esa habilidad y ese talento para que su nombre sea glorificado y para que su nombre sea honrado, ¿sí? Y si tenemos algún bien, si tenemos alguna propiedad, si tenemos algo que también podemos dedicarlo, puede ser mi negocio, puede ser mi trabajo, puede ser mi profesión, puedo dedicarlo a Dios y entonces que Él multiplique y añada bendiciones. Ya lo habíamos platicado en los devocionales anteriores. Si tengo algo que no he puesto delante de Dios y que no he pedido que Él lo bendiga, entonces es tiempo de hacerlo. Lo puedo hacer hoy para evitar ser humillado, para evitar ser expuesto, para evitar que que tome aquello Dios, que lo toque Dios, y entonces sea humillado mi carácter y sea yo más dependiente de Él. Dios hace frente a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Estemos pensando en esto en el transcurso del día, estemos meditando en ello y estemos tomando consejo directamente de nuestro buen Padre Dios. Por mi parte es todo. Agradezco a Dios por este tiempo que nos permite pasar diario, muy temprano, bueno, no tan temprano en las mañanas, pero que nos permite leer de su palabra y estar meditando de ella. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Hasta pronto.